Eh, Buenos días. Nosotros nos tocó el tema de ondas, sonido y música. Nuestro grupo está conformado por Daniel Eduardo Armero Muñoz, Velázquez Martínez, Brian Arley, Sierra Osorio y Lana Pérez, Forero Estrada, Julián David y yo, que soy Diego Fernando Montaño Pineda. Continuando con la presentación, las ondas. Bueno, primero que todo, hay que saber qué son las ondas. Bueno, las ondas son una perturbación de un medio generando el transporte de energía y no de materia. Bueno, las ondas viajan a distinta velocidad dependiendo del medio, es decir, por ejemplo, en un sólido las ondas viajan más rápido debido a que las partículas están un poco más comprimidas. En el medio líquido viajan un poco más lentos debido a que esas partículas están más abiertas y en el gaseoso se demoran un poco más. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando ocurre una explosión, eh, de tal forma en la que el sonido de esta explosión y la onda de choque de esta explosión demora bastante tiempo en llegar hasta el destino o hacia donde se encuentra la persona. Por eso es que después de que ocurre una gran explosión, los vidrios, debido a la onda de choque que reciben, se estallan. Bueno, eh, listo. Primero que todo, como ya les había mencionado, en qué medios se transmiten, pues en los medios a partir de sólidos, líquidos, gaseosos, incluso en los medios electromagnéticos o en el vacío, por decirlo de alguna manera. Bueno, los tipos de onda. Existe la onda unidireccional. Bueno, las ondas unidireccionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión del espacio. Un ejemplo de esto puede ser la cuerda. Bueno, como se dan de cuenta aquí, podremos señalar esto como una cuerda. Si se dan de cuenta, la cuerda en la que se mueve se genera una onda a partir de un pulso generado por la mano y también contiene valles y crestas. Los valles son aquellos que son las partes más bajas o los puntos mínimos de la cuerda o de la onda, es decir, este punto de aquí. Las crestas son los puntos máximos de las ondas. Listo. Las ondas bidimensionales. ¿Qué son las ondas bidimensionales? Bueno, principalmente son ondas que se propagan en dos direcciones, como lo dice el nombre, es decir, en cualquiera de las direcciones de una superficie. Por esta razón reciben el nombre de ondas superficiales. Un ejemplo de esto puede ser la caída de una piedra a un lago o de una gota. Entonces ustedes se pueden dar cuenta y si tienen tiempo para hacer este experimento, pueden recoger en un vaso o en un recipiente agua y esperar a que ésta esté totalmente quieta. Después de un momento, ustedes pueden dejar caer una gota o algún objeto y podrán ver cómo las ondas se expanden a partir de ese medio, es decir, el agua, y ven cómo se expanden y luego se vuelven a recoger. De esta manera es un ejemplo de ondas bidimensionales. ¿Qué son las ondas tridimensionales? Son ondas que se propagan en tres dimensiones, como bien se puede suponer, pero también se les conocen como ondas esféricas. ¿Qué son las ondas esféricas? O un ejemplo de ellas. Las ondas esféricas pueden ser los parlantes que generan un sonido a partir de ondas vibratorias. Es decir, si ustedes se dan de cuenta, los parlantes siempre tienen un punto en el centro por el cual, a partir de esa vibración, genera un sonido y ese sonido es el que nos permite escuchar esos ruidos. Bueno, los medios por los cuales se propagan. Existen ondas electromagnéticas y mecánicas. Bueno, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan de un medio para propagarse. Bueno, pues es decir, pueden viajar por el vacío. Bueno, estas ondas relativamente son nuevas, pues respecto a lo que se concibe en la antigüedad, antes no se sabía, antes se pensaba que estas ondas eran ondas mecánicas, debido a que se pensaba que en el vacío había una sustancia que se llamaba éter, que era la que permitía la propagación de estas ondas. Pero gracias a las ecuaciones de Maxwell, que describen el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos, pues permitieron descubrir y decir que esta teoría era falsa. Bueno, un ejemplo de ondas electromagnéticas son los rayos X, las ondas de radio y las ondas de una señal satelital. Listo. ¿Qué son las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio de propagación. Es decir,
como les había mencionado antes. La gota que cae en un lago, el medio de propagación de esta es el agua. Cuando uno genera un sonido, es decir, en este momento yo estoy hablando, estoy generando una onda que se propaga a partir del medio del aire. Este medio es el que les permite a ustedes escuchar mi voz. Eh, un ejemplo de ellos puede ser la guitarra también, y pues también puede ser un terremoto. Un terremoto también es un ejemplo de onda mecánica debido a que su medio de propagación es la Tierra. Bueno, eh, también las ondas se pueden clasificar como ondas longitudinales. ¿Qué son las ondas longitudinales? Son ondas en las que el desplazamiento a través del medio está en la misma dirección de desplazamiento de la onda. Un ejemplo, los resortes, los sismos o el ruido de un motor. ¿Qué son las ondas transversales? Bueno, las ondas transversales, bueno, son una onda en la que cierta magnitud vectorial presenta oscilaciones en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Un ejemplo de esto son las olas del mar, el sonido, las cuerdas de una guitarra y la luz. Bueno, continuando, hay otro tipo de ondas que son las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio y del tiempo. Es decir, como podemos saber, los planetas generan ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son las que generan un movimiento y un campo de atracción. Bueno, un ejemplo claro de esto es como se los vamos a mostrar a continuación, que es la Tierra. Si ustedes se pueden dar de cuenta, como la Tierra se mueve de arriba hacia abajo, está generando ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son las que conocemos como el campo de gravedad. Sumado a esto, ¿cómo hace o cómo los cuerpos no detectan este movimiento de la Tierra? Bueno, principalmente no se detecta debido a que la gravedad actúa como una especie de imán que evita que el sujeto sienta este movimiento. Bueno, ¿cómo se comprueban o cómo se puede saber qué son las ondas gravitacionales o cómo las podemos detectar? Bueno, principalmente, uno de los experimentos puede ser que si se apunta con un láser a un espejo y mientras que este láser apunta, se puede evidenciar que se demora más en el regreso que en la ida. Esto se debe a las ondas gravitacionales, aunque es muy poco el movimiento porque es bastante difícil detectar estas ondas. Es una de las ondas bastante curiosas y las que más cuestan lograr ver. Pero a esto se le puede sumar que una onda electromecánica puede ser una onda gravitacional. Es decir, la onda de una señal satelital también hace referencia a las ondas gravitacionales. Bueno, eso sería todo por el momento. Bueno, para hablar de ondas, primero tenemos que hablar de movimiento vibratorio. Cuando un cuerpo se mueve en línea recta en torno a una posición de equilibrio, se dice que tiene un movimiento vibratorio oscilatorio. Si además siempre tarda el mismo tiempo en completar una oscilación y separación máxima de la posición de equilibrio es siempre la misma, decimos que se trata de un movimiento armónico simple. Magnitudes y unidades del sistema internacional. Elongación. Posición que tiene en cada momento la partícula vibrante respecto de la posición de equilibrio. Se suele representar mediante X o Y. Sistema internacional M. Amplitud. Máxima distancia de la partícula vibrante respecto de la posición de equilibrio. Se representa con la letra del sistema internacional S. Aceleración de vibración. Aceleración que se lleva la partícula vibrante en cada momento. Se representa mediante la letra del sistema internacional m sobre segundo al cuadrado. Periodo. Tiempo que tarda la partícula vibrante en realizar una oscilación completa. Se nota por la letra T mayúscula igual a 1 sobre frecuencia, unidad del sistema internacional S. Frecuencia, número de vibraciones que se producen en la unidad de tiempo. Se nota la letra F
y es una magnitud inversa al periodo. F es igual a uno sobre tensión, unidad, uno sobre periodo, unidad del sistema internacional, hercios. El concepto de onda. El concepto de onda, se puede decir que una onda está compuesta o tiene una amplitud, una longitud de onda, un sonido intenso y un sonido poco intenso. Cuando una vibración o perturbación originada en una fuente o foco se propaga a través del espacio, se produce una onda. Este tipo de perturbación la produce un foco emisor o fuente de formas continuas y se transmite a través de un espacio o medio de capas para transmitirlas. Conviene destacar que en los fenómenos ondulatorios se transmite la vibración o perturbación y la energía que lleva asociada, pero no hay transporte de materia. Esto quiere decir que una onda transporta energía a través del espacio sin que se desplace la materia. Tipos de ondas. Según la dirección de vibración de las partículas y de propagación de la onda. Longitudinales son aquellas en las que partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, el sonido o las ondas sísmicas. Transversales son aquellas en las que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. Ejemplo, la luz o la onda de una cuerda. La B, según la dimensión de propagación de la onda. Unidimensionales, las que se propagan en una sola dimensión, vibración de una cuerda. También están las bidimensionales, las que se propagan en dos dimensiones, ondas en la superficie del agua. Tridimensionales, las que se propagan en tres dimensiones, ejemplo, la luz, el sonido o las ondas sísmicas y las vibraciones de una cuerda. C, según el medio que se necesita para propagarse. Las mecánicas necesitan propagarse a través de las materias, ejemplo, el sonido, las olas del mar. Las electromagnéticas no necesitan medio para propagarse, se pueden propagar en el vacío, ejemplo, la luz, el calor radiante. Las características de las ondas. La elongación está denotada por la Y. Es la distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio. Esta es medida en metros. La amplitud está denotada por la letra A mayúscula. Distancia de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima, que es medida también en metros. Ciclo u oscilación completa. Recorrido que realiza cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a la posición inicial. Es medido en metros. La longitud es la distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo momento y son medidas en metros. El número de onda. El número de longitudes de la onda que hay en la longitud. Esto es igual en la fórmula a la longitud igual a 1 sobre n. Unidad en el sistema internacional 1 sobre metro o metro sobre -1. Periodo. Esta es denotada con la T mayúscula. Es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración compleja o tiempo que tarda una onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas. Movimiento ondulatorio.
proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro, sin transferencia de materia mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas de aire, como en el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua o de porciones de una cuerda o un resorte. En todos estos casos, las partículas oscilan en torno a su posición de equilibrio y solo la energía avanza de forma continua. Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material, sin ningún movimiento global del propio medio. Las únicas ondas que no requieren un medio material para su propagación son las ondas electromagnéticas. En este caso, las oscilaciones corresponden a variaciones en la intensidad de campos magnéticos y eléctricos. Oscilación. En física, química e ingeniería, movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición central o posición de equilibrio. El recorrido que consiste en ir desde una posición extrema a la otra y volver a la primera, pasando dos veces por la posición central. Se denomina ciclo. El número de ciclos por segundo o hercios se conoce como una frecuencia de oscilación. Cuando se pone en movimiento un péndulo o se puntea la cuerda de una guitarra, el péndulo y la cuerda acaban deteniéndose si no actúan sobre ellos otras fuerzas. La fuerza que hace que dejen de oscilar se denomina amortiguadora. Con frecuencia, estas fuerzas son fuerzas de rozamiento, pero en un sistema oscilante pueden existir otras fuerzas amortiguadoras, por ejemplo, eléctricas o magnéticas. Longitud de onda. La distancia entre dos puntos consecutivos en el mismo estado de vibración se denomina longitud de la onda. La velocidad de propagación, v minúscula, v, es la distancia recorrida por la onda por unidad de tiempo. Si consideramos un ciclo completo, el tiempo será t y la distancia recorrida será la longitud de la onda. La velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de la onda sobre t, que es el tiempo El, completo. el Frecuencia, periodo. el periodo. Frecuencia. El número de perturbaciones, pulsaciones por segundo se llama frecuencia del sonido y se mide en hercios. Las frecuencias más bajas se corresponden con lo que habitualmente llamamos sonidos graves. Las frecuencias más altas se corresponden con lo que llamamos agudos. Y es en la fórmula es la frecuencia igual a 1 sobre el periodo. Bueno, aquí ya empezamos a hablar sobre el sonido. El sonido es una onda longitudinal en donde el movimiento de las las partículas de la onda sucede en la misma dirección de propagación de la onda. Para que haya sonido deben existir varios elementos. Primero, un foco emisor que produzca las vibraciones, un medio material elástico que las propaga, un detector que en el caso de los seres humanos y el resto de los animales es el oído. Velocidad de propagación. El sonido, a diferencia de otras perturbaciones que se propagan en medios materiales, lo hace tridimensionalmente, es decir, la perturbación llega a cualquier punto del espacio. Por ser una onda mecánica, la rapidez de propagación depende del medio de propagación elástico. La velocidad de propagación de la perturbación
dependerá de la proximidad de las partículas del medio y de sus fuerzas de cohesión. Así, la velocidad de propagación será mucho mayor en los sólidos que en los líquidos y sobre todo en los gases. Cualidades del sonido. El sonido tiene una intensidad sonora. ¿Qué es una intensidad sonora? Se define como la energía transmitida por la onda sonora que atraviesa la unidad de una superficie en cada unidad de tiempo. En el sistema internacional se mide en, en Joule, en J, M sobre M2, S o WM2. Tono. Una cualidad importante del sonido es el tono o lo que es lo mismo la frecuencia con la que vibran las partículas del medio. Dicha frecuencia determina que un sonido sea grave o agudo según su valor. Sonidos graves. Va de 20 a 256 hercios. Sonidos medios de 256 a 2000 hercios. Sonidos agudos de 2000 a 16000 hercios. La velocidad del sonido es constante para cualquier frecuencia, por lo tanto la longitud de la onda de los sonidos agudos es menor que la de los graves, ya que v va a ser igual a la longitud, va a ser igual a la longitud por la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de ondas y viceversa. El timbre. A través del timbre somos capaces de diferenciar dos sonidos de igual frecuencia fundamental e intensidad. El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir la misma nota musical producida por dos instrumentos musicales distintos por los armónicos que acompañan al tono fundamental. La presión sonora es una fuente sonora que produce una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo. Esto es una cierta potencia sonora. Es una medida básica de cuánta energía acústica puede producir una fuente sonora con independencia del contorno. La energía sonora fluye de la fuente al exterior aumentando el nivel de presión sonora. Este no solo dependerá de la cantidad de la potencia y de la distancia respecto de la fuente, sino que también dependerá de la cantidad de energía absorbida y transmitida. Puesto que la presión sonora es una magnitud variable de un punto a otro, en ciertas circunstancias es conveniente utilizar como medida de amplitud del sonido otras magnitudes. En lugar de la presión, se pueden utilizar tres magnitudes para definir la amplitud de una onda sonora. Tenemos la presión, la potencia y la intensidad. Bueno, para una onda plana propagándose en campo libre es igual a la intensidad de P a la 2 sobre este simbolito y W4E, donde P es la densidad del medio. Ese símbolo C, es elevado al cuadrado. C es la velocidad de propagación de la onda sonora. R es la distancia de la sonora al punto de medida. Para el aire a 20 grados centígrados, el producto del aire entre la densidad del aire y la velocidad de propagación del sonido es de 407 rays aproximadamente. La presión sonora es la presión que se genera en un punto determinado. El nivel de presión sonora se mide en decibeles. Determina el nivel de presión que realiza la onda sonora en relación a un nivel de referencia más fácil de medir. Se mide con un sonómetro. Su valor depende del punto donde midamos.
Intensidad sonora. La intensidad acústica se define como la cantidad de energía sonora transmitida en una dirección, determinada por una unidad de área. Para realizar la medida de intensidades se utiliza actualmente analizadores de doble canal con posibilidad de espectro cruzado y una onda que se consiste en dos micrófonos separados a corta distancia. Permite determinar la cantidad de energía sonora que irradia una fuente dentro de un ambiente ruidoso. No es posible medirlo con un sonómetro. El nivel de intensidad sonora se mide en W sobre metros cuadrados. Potencia sonora. La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente determinada. El nivel de potencia acústica es la cantidad de energía total radiada en un segundo y se mide en W. La referencia es 1 PW igual a 10 elevado a la menos 12 W. La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del lugar donde se halle. La potencia acústica de un foco sonoro es constante y solo depende de las características de la fuente. En cambio, la intensidad y la presión varían inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, aquí tenemos como nos muestra la intensidad, que va a ser igual a W sobre 4 pi por R al cuadrado, igual a P al cuadrado sobre P por C. Bueno, ya puede continuar. Niveles sonoros. El decibelio. Las presiones acústicas a las cuales es sensible el oído humano varían en un intervalo enorme. Así, el umbral inferior de la audición humana, es decir, la presión acústica mínima que provoca una sensación auditiva, es 10 elevado a la menos 5 PA. La manipulación de valores que cubren un campo de tan extenso no resulta cómoda, por lo que se recurre a la utilización de otra escala logarítmica y decibelio. Se define el nivel de presión sonora L por la expresión. Acá tenemos la fórmula donde P es el valor de referencia de la presión acústica, la menor presión acústica audible por un oído humano normal. 2.10 elevado a la menos 5 PA y PF, la expresión acústica eficaz. L se expresa en decibelios. Ejemplos. Bueno, como ejemplos, pues hemos mirado determinar la longitud de la onda asociada a la nota sol. Si la frecuencia de esta es 196 hercios, la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Pues acá tomamos la frecuencia que es 196 hercios, la velocidad que es 340 metros sobre segundo. Nos piden que determinar la longitud de la onda. Pues acá tomamos que es la velocidad, que es la longitud por la frecuencia. Entonces ahí despejamos la longitud para hallarla y queda B sobre frecuencia. Entonces solo es reemplazar los datos: 340 metros sobre segundo sobre 196 hercios y nos da 163 metros de longitud de la onda.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ya y consiste en el siguiente. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 1235 kilómetros sobre la hora por hora, ¿a qué distancia está una tormenta si desde que vimos un rayo pasan 4.5 segundos hasta que oímos el trueno? Entonces, em, la velocidad a la que va en el sonido, va en el aire, es de 1235 kilómetros por hora sobre hora. Entonces va a ser 1235 kilómetros por hora por 1000 sobre un kilómetro por una hora, que son 3600 segundos. Al realizar esta operación nos da 343 metros sobre segundo, y teniendo en cuenta que el tiempo es de 4.5 segundos, nos solicitan hallar la distancia. Entonces, la distancia, tenemos la fórmula que es la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, y la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ya al reemplazar los valores, tenemos que son 343 metros por 4.5 segundos, lo que nos equivale a que la distancia van a ser 1543.5 metros. Bueno, pues ya acá por último teníamos la música y con eso concluiríamos la presentación. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver el tema de la música. Vamos a ver su relación con el sonido, su relación con los parámetros sonoros y los decibeles. Música y su relación con el sonido. Todo sonido existente se rige por las mismas características, por lo tanto, sin importar la cultura, el tipo de música que escuchemos o incluso cómo hablemos, todo sonido se rige por 4 propiedades: la intensidad, la altura, la duración y el timbre. Veamos detenidamente cada una de ellas y cómo se relaciona con la teoría musical. Intensidad del sonido. La intensidad del sonido se refiere a lo que comúnmente conocemos como volumen. Cuando gritamos hay una mayor intensidad que cuando hablamos en voz baja. En las partículas, la intensidad cambia debido a la potencia acústica que genera la propagación de la onda, y con la distancia la intensidad disminuye. Por otra parte, en la música nos referimos al recurso de la intensidad como las dinámicas. El uso de las dinámicas normalmente es poco estudiado cuando se está aprendiendo a tocar un instrumento. Sin embargo, poder tocar a diferentes intensidades le da mayor expresividad y mejores momentos a la música. Nos referimos como piano a tocar a baja intensidad y forte a tocar en alta intensidad. Aunque el uso de las dinámicas normalmente no es estudiado cuando se aprende a tocar un instrumento, darle expresividad a la música es muy importante. Por ejemplo, cuando una banda sonora quiere tocar una canción para alguna película o alguna serie, darle expresividad puede mejorar bastante lo que es una escena, varias escenas o la película en general. Altura de los sonidos. La altura de un sonido está relacionada con la frecuencia. El oído del ser humano es capaz de escuchar variaciones de las moléculas cuyos cambios se encuentran entre los 20 y 20.000 oscilaciones por segundo. Estos son 20 Hz y 20.000 Hz, que es la abreviación. Cuando una frecuencia es de menor valor, produce sonidos más graves, como lo son producidos por un bajo. Las frecuencias más altas producen sonidos más agudos, por ejemplo, los producidos por un violín. Por lo general, esto también se puede ver aplicado hacia nuestras voces. Por ejemplo, los hombres hablamos en frecuencias más bajas que las mujeres, y por eso la voz de un hombre es generalmente más grave que la de una mujer.
Y en cuanto a la altura de los sonidos, en la música occidental se usan las notas musicales para describir y ordenar diferentes tipos de frecuencias o alturas. Duración de los sonidos. La duración de los sonidos, que es la tercera característica, se puede ver en la música en las figuras rítmicas que en conjunto con el tempo y la métrica musical son necesarias para poder describir la duración de estos sonidos. Las figuras musicales son las corcheas, negras, blancas, redondas, semicorcheas, etc. También se utilizan ciertas claves como sería la clave de sol y la clave de fa para definir las tonalidades de estos sonidos. Timbre del sonido. El timbre del sonido es la característica que nos permite diferenciar las fuentes de donde proviene. Gracias al timbre podemos diferenciar una guitarra de un piano. Incluso gracias al timbre podemos reconocer diferentes personas con solo escucharlas hablando. Dos instrumentos musicales iguales pero de diferentes marcas o diferentes referencias producirán un timbre diferente. En todo instrumento o incluso en la voz, una buena técnica permitirá producir un mejor timbre. Esto también se puede ver reflejado cuando una banda quiere afinar sus instrumentos. Tocan un instrumento a cierto timbre y las demás personas intentan reproducir ese mismo timbre para tener sus instrumentos afinados. Aprendizaje musical. Es muy importante que en el estudio musical teórico y práctico sobre un instrumento se dediquen tiempos de práctica a las 4 características del sonido. Por ejemplo, se puede dedicar un tiempo del día a tratar de sacar un mejor sonido del instrumento, o sea, un timbre, mediante una buena técnica. Se debe usar para el estudio de duraciones un metrónomo. Para las alturas es muy importante estudiar precisión en las notas musicales. Y por último, estudiar las dinámicas para dar una mayor expresividad a la música. Parámetros sonoros. Los parámetros del sonido son los que integran y producen el fenómeno sonoro. Existen dos tipos de parámetros, que son los subjetivos, que son aquellos que definen las sensaciones de la escucha, y los objetivos, que son mensurables físicamente, es decir, que son capaces de medirse físicamente. Existe una correspondencia directa entre los parámetros subjetivos y los objetivos. Esta correspondencia es, en principio, paritaria. Si bien parece que cada atributo subjetivo depende en mayor o menor grado de todos los objetivos. Relación entre los parámetros sonoros. En este cuadro se pueden ver la relación que tienen estos dos parámetros sonoros. Por la parte de los objetivos, el tono o la altura se ve reflejado en los objetivos como la frecuencia de la onda sonora. Por parte de la intensidad en los objetivos se ve reflejado en los objetivos como la presión o la variación de presión de la onda. El timbre se puede ver reflejado como el espectro. Y la duración se puede ver en los objetivos como el tiempo de la onda de sonido. Parámetros sonoros relacionados con la música. Los parámetros sonoros dan origen a los componentes musicales, que son los elementos sonoros que conforman, por combinación, las estructuras musicales y los textos sonoros. Estos elementos son la armonía. La armonía es una combinación simultánea de varios sonidos de diversa altura. Se rige por las leyes de la tonalidad y la consonancia. La melodía. La melodía es una combinación sucesiva de los sonidos atendiendo a su altura y en función de unas estructuras jerárquicas denominadas escalas. Se fundamenta en las leyes de la tonalidad y la selección interválica. El timbre. El timbre es la distribución característica de los armónicos de un sonido que da origen a la variedad de registros instrumentales. Se guía por la selección de los armónicos naturales. Ritmo. El ritmo es una combinación de las duraciones, pulsos e intensidades de los sonidos. Se rige por las leyes de la periodicidad. Decibeles. El decibel, con símbolo D y B mayúscula, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora o tensión y potencia eléctrica. Esta no es una unidad de medida, es una expresión que no es lineal, sino logarítmica, adimensional y matemáticamente escalar.
El decibel no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo aplican los decibeles en la música y el sonido? En la música, los decibeles son la unidad del nivel de presión sonora, o SPL. Cuando decimos que los altavoces en un concierto de rock están sonando a 110 decibeles, lo que realmente queremos decir es que están sonando a 10 decibeles de nivel de presión sonora. También cuando se maneja o se toca algún instrumento, este también crearía un nivel de presión sonoro que tendría una unidad de medida en decibeles. Ejemplos útiles reales de nivel de decibeles. El sonido de la respiración emite 10 decibeles, los susurros 20 decibeles, una conversación normal 40 decibeles. El ruido del ambiente en un restaurante serían 60 decibeles, escuchar la radio o ver la televisión serían 70. La eliminación de residuos sería 80 decibeles, un taladrado serían 10 decibeles, 100 decibeles, perdón. Un umbral del dolor serían 130 decibeles y el motor a reacción serían 150 decibeles. Mi nombre es Arley Velázquez y el tema de exposición es abarcar el concepto de la música. Mi compañero anteriormente habló sobre el sonido muy a profundidad. Habló cómo el oído humano y el sistema nervioso perciben y procesan la información del sonido y finalmente los niveles de decibeles. Bien, como principios generales de la música tenemos los siguientes. Esta palabra proviene de un término griego muy antiguo y es música. A este término se le acuñó su definición como una composición realizada usando sonidos y silencio. ¿Esto qué quiere decir? Que un silencio representa importancia en la música, puesto que esto designa inicios, fines o intervalos de melodías con los que se puede crear música. Y todos estos sonidos son producidos por fenómenos físicos o pues ya instrumentos musicales. Desde que el hombre fue primitivo, incursionó su desarrollo de instrumentos musicales. Además, la música se le adjunta a la acústica, el estudio de la música, y es una rama de la física que cumple su función de ser interdisciplinaria y estudia el sonido, sus medios de propagación y sus aplicaciones. Para entender un poco la acústica, se va a contextualizar un poco sobre las notas musicales, puesto que es importante para seguir desarrollando el tema. Guido d'Arezzo fue un italiano quien vivió en plena Edad Media, nació en el año 995 y murió en el 1050, y aproximadamente en el año 1026 introdujo el pentagrama e inventó la escritura de notas en el mismo pentagrama, para lo que era plasmar la música sobre el papel. Así que inventó las notas do, re, mi, fa, sol, la, las que prácticamente conocemos hoy en día, y así creó la escala musical. ¿En qué se basó para crear esta escala y por qué los nombres? Si nos damos cuenta, aquí en la imagen, tenemos unos versos. Es notorio que las primeras dos es notorio que la primera sílaba de cada palabra, de cada verso, está señalada en rojo y es muy comprensible darse cuenta de que esas sílabas generan las notas musicales. En el caso del primer verso, se puede ver que aparece ut, pero debido a que hubo dificultades para cantar, se cambió la ut por un do. Pero para esto transcurrieron unos 5 siglos aproximadamente. Y en el siglo XVI se completó la escala musical exactamente hasta como la conocemos. En la actualidad hay diversas maneras de designar las notas musicales. Tenemos, eh, en, en inglés como se conocen, en el Reino Unido, en Alemania, y tanto en España, Italia y Francia se conocen de esta manera. En el Reino Unido, cada nota musical
se conoce por esta inicial: do, re, mi, fa, sol, la, si. En alemán es prácticamente igual, solo que cambia la B por la H. Y tanto en España, Italia y Francia sí se conocen como más familiares hacia nuestra cultura. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas son las 7 notas musicales en una escala diatónica, que es la escala más sencilla y para introducirse en la música. Pero una octava, que es el término que vamos a desarrollar a continuación, se utilizan 12 notas y esta escala de 12 notas es conocida como cromática. Las variaciones son em, añadiendo a la derecha, en este caso, si usamos el sistema inglés, un do sostenido va a ser un C y un numeral, o un bemol. También va a ser un signo que se pone a la derecha de cada nota musical, en este caso el carácter. Si fuese en este sistema, pues igual. Continuando con la historia y la relación de la física con la música, em, se tiene conocimiento de que hay nociones preliminares de la acústica, exactamente, en un tratado elemental de física, en el que se empezaron a considerar las bases científicas de la música. Se tuvo como punto de partida las nociones que postularon Pitágoras y Ptolomeo, y en la imagen que se tiene acá, se toma matemáticamente cómo funcionan las notas musicales de acuerdo a su número relativo de vibraciones. En este caso, con el subíndice se indica la nota a la octava que pertenece. Está el subíndice 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4. Se toma el do por unidad en el número relativo de vibraciones. Acá se puede ver, es el 1. Los exponentes de la fracción, en estos casos 2, 3, 4 y 5, em, permiten ver sencillamente como para obtener el número de vibraciones de una nota hay que multiplicar el anterior por 5. ¿Qué son las octavas? Obviamente, para entender las octavas, pues ya se hizo una pequeña explicación y recorrido de las notas musicales. Así que son 7 notas naturales, como ya las dije, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y esta secuencia se puede extender tanto arriba para abajo, esto que determina la agudez o gravedad de la nota. Para un ejemplo muy sencillo y cotidiano es el piano, que es un ejemplo muy claro donde podemos verlo. En el caso de este gráfico, es como si cada nota fuera una tecla diferente, por lo que las graves van a ir hacia un costado y las agudas hacia otro costado. Esto sucede en una partitura tanto como en cualquier instrumento musical. Así que va a haber varios do, varios re, etc. En este caso podemos tomar cualquier nota, por ejemplo un do o un re, ¿de acuerdo? Y se recorren las notas en la dirección que se quiera. Vamos a hacer en re. Está re, mi, fa, sol, la, si. Hay 6. En este caso va a haber otro do y a continuación va otro re. ¿Qué pasa? Cuando llegue al siguiente re, tanto a la izquierda o a la derecha, eh, se dice que ha recorrido una octava. Por lo tanto, las octavas van de cualquier nota hasta la siguiente que tiene su mismo nombre, sin importar la dirección. Musicalmente, existe una definición más rigurosa sobre la octava musical, y es que es un intervalo musical que recorre 8 grados de la escala. ¿Cuántas octavas puede escuchar el oído humano? Si las personas podemos oír las frecuencias que se mueven entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, entonces podemos escuchar prácticamente 10 octavas, exactamente 9,96 octavas, solo que se redondea. Y es cuando entre dos notas del mismo nombre hay una distancia de 8 grados, que ya se nombró. Bien, ahora se tienen las propiedades del sonido en la música. Estas propiedades, mi compañero anterior ya las especificó. Yo simplemente hago un recuento y especifico un poco
en ejemplo cómo funciona con la música. Tenemos el timbre, que es una forma de producción del sonido o forma de la onda. En el caso de los instrumentos, pues hay diversas maneras de que haya un timbre. En este caso son ejemplos comunes. Una caja de resonancia es, por ejemplo, aquella que es usada con fines musicales y obviamente tendrá un timbre distinto de acuerdo a su material y a las dimensiones de la misma, que también afecta al timbre la intensidad de la ejecución. Si hay un golpe más fuerte o intenso, esto va a alterar el timbre y asimismo sucede si su intensidad es baja o si se toca el instrumento de una forma más leve o menos intensa. La intensidad es aquella propiedad la cual depende de la amplitud de la vibración, frecuencia, que son las iteraciones en las que se repite una onda repetitivamente, y estas medían hertz, y el tono, que es otra propiedad que depende directamente de la frecuencia, y de acuerdo al instrumento emitirá pues un sonido distinto. Con esto hace referencia pues al tono como por ejemplo en el piano, que puede en teoría tocarse la misma nota, pero puede ser en otro tono debido a su agudez o gravedad. Una gráfica muy pequeña demuestra que de acuerdo a la intensidad puede cambiar el timbre. En este caso son instrumentos de una orquesta, pero básicamente es el clarinete. Y esta intensidad se puede ver afectada si se está tocando el instrumento solo o si se está tocando con otro instrumento o si se está tocando simultáneamente con otro instrumento. En este caso pues, se puede ver la variación de hertz que hay entre uno y otro. Aquí tenemos los distintos integrantes de una orquesta. En este gráfico se muestra la frecuencia y los armónicos, que es un término que ya se va a explicar un poquito. Son esas melodías que cumplen la función de agradar al oído humano. En el caso de una orquesta, se busca que haya armónicos, debido a que aquí en este pequeño ejemplo son cuatro voces y una voz humana, pueden ser varias voces humanas, pero en una orquesta real puede haber muchísimos más instrumentos y la idea es que haya armonía entre ellos. En cuestión de frecuencia, los armónicos más importantes son los que están por debajo de los 4000. Por último, no menos importante está la consonancia y la disonancia. Respecto a la música, es importante decir que al emitirse dos o más sonidos simultáneamente, se produce un acorde. Un acorde es un término que ya es muy conocido por la gente del común, muy conocido comúnmente, y estos pueden ser consonantes o disonantes. ¿Esto qué quiere decir? Que la sensación experimentada al oír estos sonidos sea agradable o desagradable respectivamente. Cuando la sensación agradable es producida por una sucesión de sonidos, se tiene una melodía. Cuando hay disonancia, pues difícilmente se puede aceptar que sea melódico lo que se está oyendo. La experiencia enseña que la sensación producida no depende de los valores de las frecuencias de los sonidos, sino de la relación entre ellas, es decir, del intervalo, siendo esta sensación tanto más agradable, más sencillo sea el intervalo entre dos sonidos o más. Así que en teoría la armonía estudia los sonidos que se producen simultáneamente y este concepto de consonancia y disonancia muchas veces puede ser algo subjetivo debido a que el oyente puede percibir cualquiera de estas dos sensaciones al oír una melodía. Por último, se tienen estos tres conceptos que dieron grandes personajes de la historia, de la consonancia y la disonancia, en el que Pitágoras dice que las frecuencias deben poseer razones simples. Galileo afirma que al ser las frecuencias conmensurables evitan el tormento perceptual del tímpano. Él es quien da quien postula una idea más cercana a estos conceptos, y Helmholtz dice que la consonancia se obtiene de evitar los batidos entre las frecuencias que componen el tono, por lo que habla a partir de lo que estudió y lo que se debe evitar para no caer en una melodía disonante. Finalmente, se tiene este gráfico en el que neurocientíficamente se puede apreciar de acuerdo a la amplitud de un sonido,
si este es consonante, cuando este es consonante y cuando este es disonante. Por lo que para el cerebro humano, al ser disonante, lo interpreta de una forma mucho más agradable y fluida que cuando un sonido o una armonía es disonante.